Dios me le bendiga, amados amigos. Nuevamente estamos en el segundo video de la teología y sus definiciones. Hoy tenemos otras definiciones que se le define a la teología, y esta es la parte número 2, que quedó a continuación de la parte número 1. Entonces, sin más preámbulo, procedemos a darle las definiciones más amplias y más profundas acerca de la teología para que usted lleve sus estudios de una manera más amplia y más profunda. Recuerde que lo que no ha podido saber, aquí lo va a saber. Para eso es este video, para bendecir su ministerio. Gloria a Dios. En breve daremos unos derivados y respaldo de lo que es la teología en realidad y en qué nos ayuda. Gloria a Dios. La teología es la ciencia que estudia a Dios, pero recalcamos, no en el sentido de la palabra ciencia, ni en el término científico moderno. La palabra o término de ciencias que se le emplea a la teología es de forma y sentido mayor, amplio, de un interés intelectual y erudicial. Gloria a Dios. Entonces, en el otro video hablamos que cuando le empleamos la palabra ciencia a la teología, no se refiere en un término científico moderno, todo lo que la ciencia inventa, la ciencia crea, la ciencia hace y que la ciencia evoluciona. En ese término no le estamos dando el concepto ciencia a la teología. El término ciencia que le empleamos a la teología en el término científico de ciencia es en un sentido mayor, amplio y más excelente, ¿sí? Más profundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ciencia humana, la ciencia del hombre, no puede estudiar a Dios, ¿sí? No puede conocer a Dios, no acerca al hombre a Dios, más bien lo que hace es que el hombre se aleje de Dios. Pero la teología sí acerca y nos capacita y nos enseña a conocer a tal y como es Dios y quién es Dios, ¿sí? Nos enseña a ver su amor, su misericordia, su perdón, ¿sí? Su deidad, su existencia infinita, ¿sí? Ante el universo, fuera del universo, en el universo y después del universo, que Dios es infinitamente grande e infinito. Pero si le empleamos la ciencia humana, utilizando la ciencia que estudia todas las cosas de la naturaleza como la física, se la empleamos a Dios utilizando los fuertes que necesita la física para llevar un estudio más profundo acerca de las cosas, ¿sí? Y si la aplicamos a Dios, no va a aplicar la materia. ¿Por qué no va a aplicar la materia? Porque la ciencia humana no puede investigar, no puede dar a conocer a Dios, a la humanidad, ni tampoco puede entender, ni conocer, ni entender a Dios. O sea, esa ciencia no puede. Pero la teología sí lo hace, entonces por eso es una ciencia mayor que la ciencia humana. Gloria a Dios, procedemos. La teología es el arte del estudio y doctrina filosófica que se le aplica a todo lo relacionado con Dios. La teología, en consecuencia, significa el estudio de Dios y de los hechos de Dios antes del universo, fuera del universo, dentro del universo. Él es quien es, Él es Dios. Entonces, en eso nos capacita la teología. O sea, a la teología se la conoce como una ciencia, se la conoce como una doctrina, se la conoce como la doctrina filosófica, se la conoce como una arte, ¿sí? En la forma de que brinda todos estos estudios, estos conocimientos amplios y excelentes, eruditos, a todo aquel que la practica acerca de Dios. La teología acerca a las personas a Dios. La teología nos brinda y nos capacita de que este universo, ¿sí? Esta tierra, este mundo, ¿sí? O hablemos del universo, no desde aquí de esta capa terrestre, sino de lo que hay arriba, ¿sí? Los enseña que hay un creador, ¿sí? Los enseña de que esta tierra, ¿sí? Es creada, o sea que la teología nos enseña a que el creador de todas estas cosas es Dios, o sea que hay un creador, y nos hace ver y conocer que esto
es creado. O sea, en pocas palabras, la teología nos capacita en la creación creativa. Mientras que la ciencia humana, o la vana ciencia, o la ciencia del hombre, lo que termina diciendo con sus estudios, sus profundidades, conocimientos, termina diciendo que este mundo es evolucionativo, evolucionista o evolucionario, evolucionado. Y todo creyente, toda persona, aún los niños que nacen, sabemos que esta tierra tiene un creador. Y por eso es necesario que usted estudie estos estudios que Dios ha dejado acerca de la teología. Repito, la teología es el arte del estudio y doctrina filosófica que se le aplica a todo lo relacionado con Dios. La teología, en consecuencia, significa el estudio de Dios y de todos los hechos relacionados con Dios. Antes del universo, fuera del universo, dentro del universo, Él es quien es, Él es Dios. En eso nos capacita la teología. Gloria a Dios. Seguimos. La ciencia teológica describe la historia y formación del hombre y de la existencia de lo visible e invisible, de lo espiritual como de lo natural. La teología es simplemente el intento de comprender a Dios tal y como Él es revelado en la Biblia de forma plural. La teología, cuando la estudiamos, la practicamos, es el intento de entender y conocer a Dios tal y como Él es revelado en la Biblia. En eso nos capacita la teología, ¿sí? En eso. Conociendo también de que la palabra teología no quiere decir que es una sola rama. No, la teología no es singular, la teología es plural. ¿Por qué es plural? Porque dentro de la teología hay estudios, hay ramas, hay niveles y hay beneficios, ¿sí? Dentro de la palabra teología. O sea que la palabra teología es el verbo de los estudios que encierra. Cuando usted ve teología, dentro de esa palabrita hay muchos estudios que usted puede escoger, el cual quiere llevar para su estudio, dentro de esa palabra teología. Ese es el verbo, ¿sí? Que se le emplea a todo lo relacionado, a todos los hechos que tienen que ver con Dios. Gloria a Dios. Entonces, pero también debemos entender algo, gloria a Dios, y por eso lo ponemos nosotros por nota, y cuando ponemos una nota tenemos que, como quien dice, dar ese stop, ese pare, de saber que son cláusulas y términos que se utilizan de forma de respeto, ¿sí? Reglas que hay que respetar. Nota. Por otra parte, hay que tener en cuenta que ninguna teología, por muy profunda que sea, explicará en toda su plenitud a Dios. Dios es infinitamente y eternamente grande y sublime y excelso. Por lo tanto, no existe ninguna mente humana capaz que pueda describir o que quiera ser igual a Dios. Todo estudioso de la Biblia, todo estudioso de diferentes ramas de la teología que se utilizan dentro de este fenómeno, de este término, teología, y empezamos a estudiar estos términos teológicos, debemos saber que ninguna mente y ninguna teología, ninguna ciencia puede entender a Dios. Dios es infinitamente y eternamente infinito, alto, sublime, excelso, muy elevado. Mas nosotros tenemos límites, ¿sí? Entonces, en eso tenemos que estar claros. Vamos a dar unos capítulos teológicos que utilizamos hasta qué punto Dios quiere que nosotros le conozcamos. En breve daremos unos capítulos y versículos de la Biblia de quién y cómo es Dios. Por lo tanto, Dios quiere que le conozcamos a tal punto que podamos hacerlo. Para que lleve algo más profundo en su casa, pues usted puede anotar estos, bajar el video y allí puede llevarlo a su casa y estudiarlo. Aquí vamos a estar dando unos capítulos y versículos teológicos acerca de la teología, gloria a Dios.
Véase Isaías capítulo 57, versículo 15. Ese lo puede estar estudiando en su casita, en su cuartito, en su oficina. Allí puede estar estudiando, gloria a Dios. Job capítulo 11, versículo 7, 8 y 9. Son versículos, son capítulos y versículos teológicos que utilizamos, que hablan mucho acerca del conocimiento, ¿sí? Acerca del conocimiento de Dios. Job capítulo 22, versículo 12, 13 y 14. También tenemos, gloria a Dios, otras definiciones. Y aquí vamos a definir la palabra teología, de cuántos lenguajes proviene, sus bases, de su lenguaje, ¿sí? De su idioma. Gloria a Dios. La palabra teología proviene del latín y se la menciona de la siguiente manera: Deus y en insermos. En el primer video también definimos a la teología en latín y en griego, gloria a Dios. Entonces podemos ver que en latín la tenemos Deus en insermos. Entonces aquí la definimos así. En el latín se la forma de dos maneras. La una es Deus, que significa Dios, y la otra es en insermos, que significa palabra, estudio o verbo o razonamiento. Eso significa en insermos, pero este es un término latín. Entonces, ahí tenemos Deus en insermos, ¿sí? Teología, en latín. Entonces, ahí tienen un concepto claro. Y también tiene base griega, también tiene fundamentos griegos, ¿sí? La palabra teología, ¿sí? En el término y concepto griego, la palabra teología se la define de dos formas, de igualmente que en el término latino. Theos y logos, en el término griego. Theos, que significa Dios, y logos, que significa palabra, estudio o verbo o razonamiento. Eso significa, gloria a Dios, la palabra logos. Entonces ahí tienen el concepto acerca de teología. Al unirlos, teología, en el concepto y término griego. Y ya dijimos también cómo se la define en latín, gloria a Dios. También vamos a dar, gloria a Dios, por otro lado, otros términos más profundos acerca de la teología. Otro significado que se le da a la palabra teos en hebreos es verbo y palabra. O sea que aquí vamos a estar entrando en una partecita en donde le vamos a dar también un concepto en el término hebreo, ¿sí? En el término hebreo. O sea que vamos a definirlas en los tres lenguajes. Ya las definimos en los dos, ahora vamos en el otro. Gloria a Dios. Otro significado que se le da a la palabra teos en hebreo es verbo y palabra. O sea que teos, o sea que Dios, ya en el concepto hebreo, ya no viene a dar teos, ya no, sino que gloria a Dios viene a dar teos, viene a dar verbo, ¿sí? Verbo. Y verbo viene a ser palabra. Eso ya en el término hebreo, pero acá yo lo estoy mencionando en el castellano, repito. Otro significado que se le da a la palabra teos en hebreo es verbo y palabra, ateos. Pero en griego, teo es Dios, ¿sí? Y en latín es Deus, teo es Deus, que es Dios mismo. Entonces, por ahí va, ¿sí? Entonces, estamos hablando claro para que se pueda entender. Ahora, vamos a pronunciarlo al castellano también, gloria a Dios. Al pronunciarlo al castellano, teos significa eterno, preexistente, razón que controla todo el universo. Aquí ya está sacado al castellano la palabra, gloria a Dios, teos, verbo, ¿sí? Teos, verbo. Pero estoy hablando de un concepto hebreo. Y pronunciarlo al pronunciarlo al castellano, teo significa eterno, preexistente, razón que controla todo el universo, ¿sí? Entonces, allí tenemos. También le vamos a dar en hebreo mismo a logos, porque estamos, recuerde, en teos, pero en el concepto hebreo. Ahora vamos a logos, porque recuerde que es teos y logos.
Y en cada lenguaje va variando, no da el mismo significado, ¿sí? Varía. Entonces, aquí ya le dimos en el latín, le dimos en el concepto griego, ahora estamos en el concepto hebreo. Mire bien ahí el video, repítalo y escuche bien, mírelo bien, que ahí le va a salir. Gloria a Dios. Vamos a logos en hebreo, porque ya dimos teos. Logos en hebreo, al pronunciarlo al castellano, significa expresión, facultad, razón que controla. ¿Sí? Gloria a Dios. Logos en hebreo, al pronunciarlo al castellano, significa expresión, facultad, concepto, razón. Allí tiene teos y logos, pero en hebreo. ¿Sí? En hebreo. Y también pronunciado en el castellano. Gloria a Dios. Seguimos. La teología es el arte y la ciencia de saber lo que se puede saber y comprender acerca de Dios de una manera organizada y comprensible. Gloria a Dios. Repito, la teología es el arte y la ciencia de saber lo que se puede saber y comprender acerca de Dios de una manera organizada y comprensible. Gloria a Dios. Ahí estamos en ese término teológico. Seguimos más adelante con este término, gloria a Dios. Y vamos aquí a estar dando solo versículos, solo capítulos y versículos acerca de este concepto teológico, gloria a Dios. Aquí vamos a estar dando unos versículos, anótelos, estúdielos, porque hablan acerca de la teología, acerca de sus profundidades, y para que vea que la palabra teología está también en la Biblia, amén, gloria a Dios. Por ejemplo, aquí tenemos Salmos capítulo 19, versículo 1 hasta el 12. Usted puede leer Salmos capítulo 19, del versículo 1 al 12. Lo puede leer todo. Ahí habla acerca de hasta qué punto quiere Dios que nosotros le conozcamos. ¿Sí? Entonces, lo puede leer todo. También tenemos, gloria a Dios, Jeremías capítulo 23, versículo 24. También es un hermoso versículo que habla acerca de Dios. Y lo voy a estar leyendo. Dice, Jeremías capítulo 23, versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno, dice Jehová, el cielo y la tierra? Gloria a Dios. Entonces, ahí tiene ese capítulo. También tenemos, para finalizar esto, tenemos Primera de Corintios, ¿sí? Capítulo 2 hasta el 16. Ese versículo es muy hermoso, a mí me encanta por lo que hablan acerca del conocimiento de Dios que brindan nosotros acerca de la teología. Y para culminar el video voy a leerlo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo, gloria a Dios, versículo 1 hasta el 16. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 hasta el 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa es la teología en nuestras vidas, ¿sí? El conocimiento de Dios. Bien, amados televidentes, que este video les sirva de muchas bendiciones. Le esperamos en los siguientes videos, pero vamos a estar estudiando una rama de la teología, gloria a Dios. Vamos a estar estudiando la rama escatología a profundidad. Usted pone Pineda River, escatología a profundidad, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, hasta el último estudio que podamos entender acerca de los eventos del porvenir. Luego, progresivamente, vamos a estar estudiando rama por rama los estudios de la teología. ¿Cuántos estudios hay dentro de la teología? ¿Cuántas ramas hay? Una por una, con su nombre, sus destinos y sus beneficios, sus definiciones, sin que se nos escape ni una. La vamos a estar estudiando una por una y definiéndola por lo que ellas son en realidad, dándole su significado que muchas de las veces usted quiere saber. Dios me le bendiga.